Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en el segmento de Jesús y la verdad presente. Muy feliz de estar una vez más con ustedes. Y les pedimos que nos acompañen el próximo viernes. Y nos pueden buscar a través de las plataformas que las tenemos por aquí. Y si tienen que escribir algo o quieren hablar con nosotros, mira, por acá está el email. Claro, eternidad100@hotmail.com. Y no se olviden compartir el segmento para que otros conozcan lo que está sucediendo en el mundo. Así que la noticia, ¿verdad?, para discutir esta noche se titula Papa Francisco y la bendición al matrimonio homosexual. El Papa Francisco ha expresado su disposición a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo siempre y cuando no se les confunda con el concepto de matrimonio que implica la unión de un hombre y una mujer, y esto lo mencionó a través de una carta. Parte de la carta enviada expresa que si bien el matrimonio real es entre hombres y mujeres, eso no debería convertir a los líderes religiosos en jueces que excluyen a todos. Es como que se está contradiciendo. De cierta manera, la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio. Una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. No pierdan su caridad pastoral, que al defender la verdad objetiva de la Iglesia no se conviertan en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Y eso lo seguía diciendo la carta. Esta posición contrasta ampliamente con una directriz emitida por la Oficina Doctrinal del Vaticano en marzo del año 2021, donde se establece que los sacerdotes no tienen permitido otorgar bendiciones a las uniones entre personas del mismo sexo, ya que Dios no puede bendecir el acto pecaminoso. Así que, ¿verdad?, lo que se nos están añadiendo ahora, lo que estamos, ¿verdad?, analizando es una carta que escribió el Papa Francisco, donde, ¿verdad?, alega que puede bendecir la unión del mismo sexo. Del mismo sexo. Y vamos a ver, ¿verdad?, que dice la siguiente cita, se encuentra en Fe y Obras, y dice, basta con creer, basta con que nosotros creamos y eso es suficiente. Vamos a ver. Muchos son inducidos a pensar que se hallan en el camino al cielo porque profesan creer en Cristo, mientras rechazan la ley de Dios, pero al final descubrirán que estamos en el camino que conduce a la perdición y no al cielo. El veneno espiritual es disimulado por medio de la doctrina de la santificación y suministrado a la gente. Millares lo tragan anhelosamente, sintiendo que si tan solo son honestos en su creencia, han de estar a salvo. Pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un hombre puede tragar veneno pensando que es alimento, pero su sinceridad no lo salvará de los efectos de la dosis. ¿Qué queremos decir con esto? Que una cosa es tú creer, ¿verdad?, y otra cosa es tú ejecutar o mantenerte en esa verdad. Y lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que antes, ¿verdad?, se estaba exponiendo una verdad y la han flexibilizado. Y cuando tú flexibilizas, tal vez para la inclusión, para incluir toda esta gente, para tener, ¿verdad?, partida, y pues estás deshonrando la verdad. Okay. Ahí en Santiago 2:19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Viste que no basta con creer. No basta con creer. No te dice bien claro en la Biblia que los demonios que también creen. Ellos creen también. Bueno. Y tiemblan. Y tiemblan. Entonces yo digo, ¿y nosotros qué de nosotros? No basta con creer. Yo puedo conocer una verdad, yo puedo saber por decirlo así, un tema. Yo puedo saber que necesito comer bien para estar saludable, pero si no lo ejecuto, ¿qué pasa? ¿Ves? O si no tan solo si no lo ejecuto, sino que voy contrario a eso. Hay una deshonra. ¿Sabe? Hay que tener eso bien claro, que no basta con creer. Basta con, ¿verdad?, con creer en eso, practicarlo, vivirlo y compartirlo. Es esa línea de pensamiento. Hay otra pregunta, dice, ¿qué espíritu mora en el que transgrede la ley? Todas estas personas que quieren ir, no lo que dice la palabra del Señor, ir
a lo que ellos dictan. Porque muchas veces queremos que la palabra entre en nosotros y no queremos entrar en la palabra. ¿Qué pasa con todas estas personas? Mira lo que sigue diciendo el libro Fe y Obras. Los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se entregan al pecado, son condenados por el testigo verdadero. Pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con sus principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La palabra de Dios declara que quien profesa observar los mandamientos, pero cuya vida contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. Ahora yo me pregunto, todas estas declaraciones que está haciendo, ¿verdad? Por decirlo así, el que está al frente de esta iglesia, ¿no se asemeja a lo que dice la cita? ¿Ves? Que ahora mismo tenemos que no tan solo decir una verdad, sino que tenemos que vivir a través de ella. Esa última partecita que dice, que acaba de decir ahí, que son, contradice su fe, que es ciego, miserable, pobre, desnudo. Eso me suena mucho el Apocalipsis, si no recuerdo la de la Odisea, Apocalipsis 3. La iglesia de los últimos tiempos. Exacto. La que está ahora. Que no están ni frío ni caliente. ¿Y qué problema con eso? Que están, dicen ahí, ciegos, miserables, pobres y desnudos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo en Trinidad. Exacto. Sabemos la verdad y si no la llevamos a cabo, no, ¿sabes? No con saberla, volvemos al mismo tema, no con tu saber una verdad tú vas a estar protegido. Exacto. Tú tienes que, ¿sabes? Despojarte a ti mismo y vivir esa verdad. La verdad, exacto. Consecuencia de la transgresión, vamos a ver. Okay. ¿Qué dice? Cualquiera de los dos lo podemos leer. Dice, los hombres pueden elaborar cualquier excusa que les plazca para rechazar la ley de Dios, pero ninguna excusa será aceptada en el día del juicio. Los que contienden con Dios y endurecen su alma culpable en la transgresión, muy pronto deberán afrontar el gran legislador en relación con su ley quebrantada. La verdad está clara en la palabra de Dios. No podemos irnos en contra de ella para que la gente nos acepte, para tener, ¿verdad? Votos a nuestro favor. Por eso mismo hay muchas iglesias, no voy a mencionarla, que lo que ha hecho es que ha bajado las normas para satisfacer la demás, el oyente y decirle también lo que ellos quieren escuchar. Exacto. Y no podemos rebajar las normas. No. Al contrario, dice que, ¿verdad? Nuestra sociedad, dice que los fieles del Señor tienen que tener bien claro, ¿sabe? Que dice que ningún viento nos arrastre, que estemos firmes en lo que decimos, ¿verdad? Y que expresemos que a través de todas las obras, no importa, ¿verdad? En el sentido que sea, siempre se concluye a que Dios es amor. Eso es así. En conclusión, reconoceremos a los verdaderos discípulos cuando observemos que sus acciones van a la par con la ley y el testimonio. Muy importante. Dice también, estudien la palabra de Dios para no caer ¿en qué? En el error. Y la verdad es clara y no debemos bajo ninguna circunstancia ir en contra de las ordenanzas del Eterno. Buscar estar de parte de ¿quién? De la justicia. Así que nuestro Creador, ¿verdad? Nos haga ver y entender cuál es la verdad que necesitamos para estos días, para compartirla. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? A saber que todo lo podemos en Él. Maranatha, Cristo viene.
Saludos, hermanos y amigos. Les habla su amigo en Cristo, Dios y Trinidad. Continuamos con nuestra serie Eventos de los Últimos Días, lección número 9, pues lleva por título Las leyes dominicales, pues viene siendo la parte número 2. Queremos comenzar con una pregunta. ¿De qué forma nos podemos oponer a las leyes dominicales? No podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas al fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como el día de reposo. No debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo infudio. Y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios a hollar sus días de reposo. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras estén en sus funciones. Pues esa persona, nuestros gobernantes. Espero que la trompeta de un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. Creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad de nuestra revista. Ahora debemos hacer todo lo que podamos para derrotar esta ley dominical. Sí. Los Estados Unidos promulgarán una ley dominical cuando nuestra nación abujen de tal manera los principios de su gobierno que promulguen una ley dominical. En ese acto, el protestantismo dará la mano al papismo. Los protestantes buscarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Dará vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía, opresión de la conciencia. Hermanos, tan temprano las leyes dominicales serán promulgadas. Es así. Recuerden que eso se nos dice en Apocalipsis 13, 15 hasta 17. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán más bien un rencor contra el pequeño puñado que observan los mandamientos de Dios. Es así. Serán buscados con helicópteros en las siervas, pero allí, fíjate, en ese lugar serán protegidos por los ángeles. Amén. La profecía de capítulo 13, 11 hasta el 17 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia del cuerno semejante a los de un cordero harían que la tierra y los que en ella habiten adorasen al papado. Está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. ¿Sí? Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatorio la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La Iglesia Católica admite haber hecho el cambio. Fíjese, en el librito Catecismo de la Doctrina de la Conversión Católica, en ese librito hacen varias preguntas. Y una dicen de ella es ¿cuál es el día de reposo? Y la contestación es que el sábado es el día de reposo. Nos hace otra pregunta más. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? La contestación, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea, que eso fue para el año 336 después de Cristo, transfiere la solemnidad del sábado al domingo, al Sunday. O sea que observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica de la Odisea, nuevamente para el año 36 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Es lo que dice. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto
a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá los representantes del pueblo y los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia de domingo. ¿Cuáles son los argumentos usados por los abogados de la ley dominical? Pues fíjense, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Es lo que está diciendo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe acacharse en gran parte a la violación de así llamado Día del Señor, que viene siendo domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. El protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Eso se encuentra también en Isaías 28, 21. Aunque la Biblia en ninguna parte reconoce el domingo como el día del Señor, sino el sábado, que es lo que se reconoce. Católico y protestante aceptan el domingo. Por tanto, actúan en concierto en este punto tan esencial. El protestantismo aceptará la idolatría. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de las acusaciones de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueden estrechar la mano de catolicismo. El llamado mundo protestante formará una colación con el hombre del pecado, y la iglesia y el mundo estará en una corrupta armonía. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Es así. Aquí tenemos en mi derecha, en las siguientes imágenes, pues aparecen los tres últimos presidentes de los Estados Unidos con los dos últimos papas. Tenemos Obama, que está con el papa, para que entonces, Benedicto, y tenemos a Trump, Donald Trump, con el Papa Francisco, y el último que tenemos ahora mismo viene siendo el Biden, nuevamente, con el Papa Francisco. ¿A quién honrar las leyes dominicales? Mira, las leyes dominicales honran a Roma. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influye sobre el Estado para que impongamos los decretos y las
instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá, fíjense, de por sí solo. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adoren al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarán elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldrá a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Adorarán la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres, fíjense, no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. ¿Para cuándo? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para así la mano del poder romano que vence en el papado. ¿Cuándo? Cuando el protestantismo se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. ¿Cuándo? Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabemos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Sea así. ¿Qué había perdido Roma en el año 1798 y qué ahora recobrará? Primero que nada, Roma recobrará su supremacía perdida. A medida que nos acerquemos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía de la unidad reine entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerra, discordia. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección de la potencia papal para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es incrementada por el gran apóstata, que ocasionará la imposición del domingo como día de reposo. Fíjate, leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causará una apostasía nacional respecto a los principios de republicanismo, como los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la reunión del papado y la ley de Dios será anulada. Ha quedado probado que en un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. Hermanos, la imposición del domingo hará que muchos que estaban en la oscuridad entiendan la palabra de Dios. ¿Sí? Van a entender. En los movimientos que se realizan actualmente allá en Estados Unidos, Norteamérica, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, pues fíjense, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas para perseguir a la iglesia de Dios. Más aún, están abriendo las puertas para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió, fíjate, en el viejo mundo, muchos años atrás. ¿Qué significará para Estados Unidos la imposición de las leyes dominicales? Claro está, una ley dominical nacional significa apostasía nacional. Para obtener popularidad y apoyo,
los legisladores cederán a las demandas de una ley dominical por el decreto que imponga la institución de papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Pues de esa misma manera, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite a la tolerancia de Dios. O sea que hoy nosotros lo estamos viviendo. Estamos viendo todo esto. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciemos el primer día de la semana como el día de reposo. Porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Y a reverenciar el domingo nos colocamos del lado del gran engañador. Eso es lo que pasa. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. Pero así, el pueblo de Estados Unidos ha sido un pueblo ferocido, pero cuando restringe la libertad religiosa, renuncien el protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se va a registrarse. Apostasía nacional. ¿Qué vendrá después de la apostasía? Pues sabemos que a la apostasía nacional seguirá lo que se llama la reina nacional. Cuando nuestra nación promulguen leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observación del domingo y usando un poder opresivo contra los que guarden el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y a la apostasía nacional seguirá la reina de la nación. En el tiempo, cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al nombre del pecado, entonces se tomará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurran la reina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. Y esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la reina nacional. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la misma terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la reina nacional. Aquí tenemos, hermanos, mi derecha, referente a esto que viene siendo con el profeta Daniel, Daniel 8:3, cuando él dijo que y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Pues fíjese, primero que nada, mira, oraciones por los muertos. Comenzó el año 310. Velas introducidas, 320. Veneración de los ángeles y santos, 375. La primera ley dominical, eso fue para el año 321. Veneración de imágenes, eso fue para el año 375. El sacrificio de la misa diaria, fue para el año 394. María como mediadora,
fue para el año 431. Sacerdote introduciendo al culto. Eso comenzó para el año 500. Y vamos a decir, voy a brincar un poco. Doctrina del purgatorio, 593. Está en el año 600, que se impone el lenguaje latín, oración para María y los santos. El dirigente de la iglesia ha hecho fundamento, o sea, el dirigente de la iglesia es llamado Santo Padre, que comienza a besar los pies al dirigente de la iglesia. Eso fue para allá, para el año 709. El dirigente recibe el reino temporal para el año 750. Tenemos adoración a la cruz. 786. El agua bendita con un poquito de sal. Eso fue para allá, para el año 850. Dirigente de la iglesia, como pontífice. El año 927 se introduce la adoración a José. Fue para allá, para el año 890. Y podemos brincar por ahí, mira, se impone el celibato. Eso fue para allá, para el año 1079. Se introduce Rosario. Eso fue para el año 1090. Se impone la Inquisición. Eso fue para el año 1184. Las ventas de indulgencias. Eso fue para allá, para el 1190. Y seguimos brincando por ahí, mira, la confesión de los dirigentes, 1215. El dirigente perdona pecados, a ese mismo año. La adoración de la hostia. Eso fue en el año 1220. La Biblia prohibida al pueblo. Eso fue para el año 1229. El escapulario para proteger al mal. 1289. Se prohíbe la copa al pueblo. 1414. Doctrinas de los 7 sacramentos. 1439. La tradición igual a autoridad que la Biblia. Eso fue para allá, para el año 1515. Se añade también los libros de apócrifos. Para el año 1516. Dogma de la Inmaculada Concepción. Eso fue para el año 1854. Dogma de la infalible del dirigente. Eso fue para el 1870. Y también tenemos lo que se llama el bautismo al infante por aspersión. Legislación dominical universal. Se repetirá la historia. Apocalipsis 13, 2 nos dice que y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Estamos hablando de Grecia. Y sus pies como de oso. Estamos hablando de Medio Persia. Y su boca como la boca de león. Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Roma papal, a recibir del dragón, que viene siendo el diablo, esto están en Apocalipsis 12, 9, su poder y su trono y grande autoridad. Extendió su dominio por todo el planeta, haciendo que todos los hombres le obedecieran. ¿Y qué es lo que hace la gente? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, con el apoyo de la segunda bestia, ya hemos visto ya, es el protestantismo apóstata. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. En la Biblia, pues no lo dice. Será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Y el decreto que ordena el culto de este día
el domingo, será promulgado en todo el mundo, el planeta completo. Cuando Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligando a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. ¿Sabe? Entre el sábado o el domingo, cada persona individualmente va a tener que elegir. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Es así. Si bien esto encabezará el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El reemplazo de los verdaderos por los falsos es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra trate de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, saben que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. ¿Qué sucederá con los que guardan los mandamientos de Dios? El mundo entero será incitado en enemistad contra los adventistas del séptimo día, a empezar, porque ellos no rindirán pleitesías al papado, honrando el domingo la institución de este poder anticristiano. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guardan el domingo, dicen. Y esto es lo que van a decir. ¿Por qué este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país? Una buena pregunta. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino de furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, el Juan revelador declara que en el Apocalipsis 18, 3 y 7, dice que todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ellas. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y reciba parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El 6 nos dice: dale a ella como ella os ha dado, págale doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárale a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto. Porque dice en sus corazones, ¿qué dice? Yo estoy sentada como reina
y no soy viuda, ni no veré llanto. Lo que dicen. Apocalipsis 17, 13, 14. Esto tiene un mismo propósito. Y entregará su poder a su autoridad a la bestia. Y el 14 nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que estén con Él son llamados, elegidos y fieles. Es así. Mira, fíjate. ¿Por qué me persigues? Le preguntó Jesús a Pablo. Usted conoce la historia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso se encuentra en el libro de Hechos 9:4. Este texto quiere decir que tiene un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía con confederación de fuerza de Satanás. Y entregará su poder, fíjese, y su autoridad a la bestia. Así manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los humanistas. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final entre la fe y la incredulidad. Es así. ¿En cuántos grupos quedará dividido la cristiandad? ¿Cuántos grupos? Fíjate, toda la cristiandad quedará dividida en dos categorías. La minoría, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se menciona la manada pequeña. Eso se encuentra en Lucas 12:32. Y la mayoría, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Su número es como la arena del mar. O sea que estamos hablando de Apocalipsis 20:10. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y la autoridad religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo y la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular, la convertirá en un objeto de exclamación universal. Por el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignitarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que traten de aniquilarlos. Pues fíjense, el pueblo de Dios huirán de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Básicamente por allá por la montaña. ¿Qué orden dio Jesús casi 2000 años antes que es apropiada para ese tiempo? Pues según Mateo 24:20, Él nos dice, orad pues que vuestras huidas no sea en invierno ni en sábado. Es así. Ahora, ¿para qué servirán los carros? Automóvil que tenemos. Los carros no servirán de nada. Recuerden que se nos privará el derecho de comprar o vender. Es así. Si ustedes logran tener un carro, tendrá que dejarlo abandonado en la carretera y continuar su camino a pie.
como lo hicieron los israelitas por el desierto o los apóstoles en la destrucción de Jerusalén. Huid a los montes, que les ordenó Jesús. ¿Cómo? Pues a pie. A pie. ¿Qué actitud debe tener el remanente en ese tiempo? Para decirte más, no mostrar una actitud desafiante. Según 1 de Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, que viene siendo Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen el rasgo de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base de las tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. No montéis en cóleras por este asunto, sino lleva a todo a Dios en oración. Solo Dios puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzca precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervo de Dios. Haced lo que dice Pedro: honra a todos, ama a los hermanos, temer a Dios y honra al rey. 1 de Pedro 2:17. El domingo, ocupaos en actividades espirituales. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán muchos resultados para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Pueden trabajarse de casa en casa. Los que escriben pues pueden en aquellos días redactar artículos para los periódicos, cuando sea posible. Que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se les haga intensamente interesante. Cantar verdaderos himnos de revivimiento religioso y hablen con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Lleve a los estudiantes a celebrar reuniones en diferentes lugares y hacer obra médico, o sea, misionera. Encontrará a la gente en las casas y tendrá una espléndida oportunidad de presentar la verdad. Esa forma de pasar el domingo siempre es aceptable al Señor. En este tiempo, cuando se hace un esfuerzo tal para imponer la observancia del domingo, es la precisa oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo, en contraste con el falso. En su providencia, el Señor está muy por adelante de nosotros. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcada primero para que el día de reposo, que viene siendo el cuarto mandamiento, pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. A eso es. De este modo, la atención de los dirigentes de la nación puede ser atraída al testimonio de la palabra de Dios en favor del verdadero día de reposo. Ahora, ¿quién está primero? ¿Dios o los hombres? Hechos 5:29 nos dice: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Que la Biblia dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los creyentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Una de las dos. Y si renunciemos a la palabra de Dios
y aceptamos las costumbres de las tradiciones humanas, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender y para que se respeten nuestros derechos. Y lo hace así. Pero si mantenemos nuestra lealtad a Dios, debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asunto de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. Eso es propósito. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada. Y por preceptos y ejemplos enseñará a obedecer a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerce dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es así. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. Era así, dice el Señor. No debe desecharse por un así dice la iglesia o el Estado. Simplemente así dice el Señor. La corona de Dios debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo. Y si ellos ceden la supremacía, muchos hacen esto. ¿Y qué hacen? Sacrifican el cielo. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor pasar hambre que mentir. Eso es así. Le esperamos en nuestra próxima lección número 10, cual lleva por título El pequeño tiempo de angustia. Oremos. Señor Padre, gracias, Señor, por este mensaje de este día, Señor. Gracias porque estuviste con nosotros, nos ayudaste a comprender que es momento de tomar una decisión sabia. Vamos a tener que elegir entre el verdadero día de reposo y el falso día. Tarde o temprano vamos a tener que tomar esa decisión. Permita, oh Dios, que nosotros, y a través de su Espíritu, podemos entender la importancia de ese día verdadero, el día de adoración, que fue establecido desde el principio de la creación, que viene siendo el sábado, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por este mensaje. Y una vez más le pedimos que cuide, oh Dios, a estas personas especiales, Señor, que están semana tras semana escuchando este mensaje, Señor. Ayúdales, Señor, a tomar la mejor decisión, que es seguirte a ti en donde quiera que vayas. Gracias, Señor. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima.